Bueno, pues realmente es un enorme gusto volverles a recibir, a ver y con muchas expectativas de escucharles y de retomar pues esta caja de resonancia tan singular que como toda la laudera que es ha construido Ana Uni. Eh, Estoy realmente además encantado de pues poder escuchar y saludar a nuestro querido amigo, colega, a Mauro Milanacho, quien pues es mexicano también en una porción significativa. Eh, ya nos dará más detalles Ana sobre él. Yo quería pues simplemente marcar el reinicio de esta segunda parte de la Cátedra de Estudios Críticos Avanzados 2024. Mi sensación es que se ha vuelto muchísimo más clara la necesidad de hablar de estos temas, de compartirlos, de hablar de ellos colectivamente, aún más urgente de lo que ya se veía a principios de año. No sé si compartan esa sensación, pero yo la tengo muy nítida. Eh, Creo que circulan muchas más referencias relativas a las supervivencias. Hoy en día la situación pues regional y mundial se ha agravado significativamente y pues eso claro que es motivo de pesar, al mismo tiempo que es motivo de alegría pues poder tener la posibilidad, el privilegio y pues la pura posibilidad, ¿no? De vincularnos en respuesta a ello. Quería pues simplemente expresar eso, agradecerles nuevamente y pues anticipar el enorme gusto y la importancia que por lo tanto tiene pues lo que vendrá. Entonces, adelante Ana, por favor, y vamos con ello. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es una alegría para mí inaugurar esta segunda entrada, desde una puerta tan querida, aquella del psicoanálisis. Claro que hablaremos solo desde algunos psicoanálisis, no todos, ya que este ha devenido plural. Los efectos de su reabsorción en el campo de la cultura global no han eliminado del todo su escozor, y por eso aún hoy es capaz de promover cuestiones urticantes que perturben convencionalismos e imposiciones. Y despertar insumisiones no es otra cosa que insistir en la creación de preguntas, pues sabemos que una buena pregunta siempre punza, y eso de por sí, aunque duela, revela la existencia. En este sentido, hay psicoanálisis que continúan siendo valientes. Persisten e insisten mientras haya algo del lenguaje que se escape a la captura de sentidos totales. Hoy nos acompaña Mauro Milanacho, amigo psicoanalista, siempre interesado en cuestionar aquello que se presenta como inmutable. En el seno del pensamiento psicoanalítico, a Mauro le concierne un pensamiento del topos. Ha escrito Topistería, un recorrido por la topología de Lacan, que reflejan un modo de conjugar pensamiento y acción nada comunes en verdad. Me he preguntado muchas veces por las supervivencias del propio psicoanálisis y encuentro en la topología un lugar de persistencias de la construcción de rupturas tan necesarias a la hora de pensar. Asimismo, esa inquietud, esa búsqueda por mirar de otro modo,
hace que Mauro haya incursionado en búsquedas lúcidas y sutiles para dar cuentas de formas de lo indecible. En un tiempo en que atravesando fronteras entre lo íntimo y lo éxtimo es ante todo político, ha escrito Divanes, un libro donde nos da a ver fotografías de singulares pliegues marcados en los papeles colocados sobre el diván y dejados por cada analizante luego de su sesión durante la pandemia. Trazas, supervivencias, diría yo, de lo no amordazable con el sentido. Hoy tenemos, pues, el gusto de escuchar a Mauro Milanaccio, que con una formación de maestría en sociología y en psicología, practica el psicoanálisis en Trento a partir de una intensa y extensa formación en psicoanálisis. Director de la institución psicoanalítica Jonas en Trento, miembro del Consejo Nacional de Jonas Onlus, miembro fundador de Ali di Psicanalisi del Consejo Nacional de Jonas Onlus, miembro fundador de Ali di Psicanalisi, Asociación Lacaniana Italiana, miembro de Apertura y actualmente representante en Italia de la Sociedad Psicoanalítica Apola, Apertura para otro Lacan. Ha traducido El grafo del deseo de Alfredo Aldestein y coeditado con Ombretta Prandini, Psicoanálisis e Institución, y con Fabrizio Gambini, ¿Por qué la topología? Lacan, el psicoanálisis y la topología. Y es autor de los recientes Topistería y Divani. Mauro, además, también es miembro del consejo editorial de la revista Frontières de la Psychanalyse y cofundador del proyecto editorial Pagina 8, donde dirige la serie Anudamientos. Muchas gracias, Mauro. Estamos contentísimos. Bienvenido y bienvenidos todos. Doy la palabra, Bien, Mauro, si está. para empezar quiero agradecer a Estudios Críticos 17 y la persona de Benjamín para hospedarme eh, en este dispositivo y a Ana, que una querida amiga con la que hablamos de esto ya hace casi un año, cuando vino el año pasado en Italia y pudimos compartir ciertas afinidades en relación a la transmisión, ¿no? Más que del saber, a la transmisión de una cierta postura en relación al saber. Eh, ya casi no uso más la palabra formación y la sustituí con la palabra investigación. Esto me parece más interesante. Creo que es una cuestión que los psicanalistas pueden retomar de otras disciplinas que asumen que ya no hay o no es tan importante el maestro, ¿no? Porque cuando hablamos de formación, siempre inevitablemente hay algo donde alguien enseña y otro aprende, ¿no? Hay una asimetría, una disimetría, y se presume que de un lado está el saber y del otro no. Y yo creo que en el trabajo, por lo menos entre adultos, pero hasta adelantaría que se podría aplicar también a los niños, el saber circula, el saber está en todo lado. Así que me parece más interesante pensar el lazo que nos une también esta noche como un lazo de investigación, donde yo les traigo algunas reflexiones y inquietudes que surcan algunos elementos de mi investigación. Bueno, y acá vamos a hacer así, porque después les voy a compartir algunas imágenes. Así. Y en la presentación de Ana, de este curso, de esta cátedra,
ella pone tres líneas de reflexión, ¿no? O tres preguntas, que es lo mismo, ¿no? Porque una investigación, para que sea tal, requiere de buenas preguntas. Y lo más esencial es poner buenas preguntas. Después, tal vez algo de la respuesta venga, pero esto es menos importante. Ella nos dice, ¿cómo componer restos para un porvenir posible? ¿Cómo despertar la potencia de lo extraño? ¿Y cómo sacudir gestos para resistir a la clausura? Y estos son digamos, tres cuestiones fundamentales que, para el psicoanálisis, claro, con una cierta declinación, porque en la forma que nos propone Ana, justamente ella como coordinadora abre estos temas a varias, digamos, a varias intervenciones desde varios ámbitos y por lo que, digamos, atiene a mi propuesta hoy, es parecida a la que nos hizo Carmen Rodríguez, o sea, de llevar estas preguntas a la práctica. ¿M? Y, digamos, a la clínica psicoanalítica, donde con clínica psicoanalítica yo entiendo la unión de teoría y práctica. A veces se usa la palabra clínica para indicar la práctica. Para mí, la clínica no se puede dar sin una buena teoría, y obviamente no es pura teoría, pero requiere de las dos. Así que vemos si le puedo transmitir algo de lo que vine preparando. ¿No? El título que le di es La espina en el fianco. Eh, Porque cuando Ana me propuso intervenir en este ciclo de encuentros, empecé a considerar la supervivencia en relación a un capítulo de Masa y Poder de Elia Canetti. Les voy a traer unas breves citas que nos permitirán establecer lo que es más bien el tono de las ideas que les voy a proponer. Bueno, de paso les recuerdo que Canetti en este libro, un capítulo anterior al que me voy a referir, lo titula justamente El superviviente. Pero ahí él trata el tema de la supervivencia en una línea que acá no me interesa proponer. Lo que más bien me interesa es lo que dice en el capítulo que se intitula La Orden. Pues, disculpen, a veces me falla un poco el español, no lo estoy practicando muchísimo en este tiempo y los acentos se van un poco a perder, pero bueno, creo que Le se va entiende. perfecto, está perfecto tu español. Bueno, en este capítulo, ¿qué nos dice Canetti? Nos dice que la orden es más antigua que el habla. La orden, el comando, es más antiguo que el habla. De hecho, los perros no la podrían entender si no podríamos maestrar a los animales, ¿no? Entonces, la orden es anterior a la. Y voy ahora con la cita. Toda orden consiste en un impulso y un aguijón. Bueno, aguijón en italiano lo traducieron con espina. ¿M? En español, la traducción que tengo yo tiene aguijón y espina. A veces juega con los dos, pero tomemos aguijón sabiendo que también se puede intercambiar con espina. ¿M? El impulso fuerza al receptor a la ejecución, a saber, de manera tal como es adecuado al contenido de la orden. El aguijón queda en aquel que ejecuta la orden. Cuando las órdenes funcionan normalmente, como se espera de ellas, del aguijón no se ve nada. Es secreto.
no se lo sospecha. Quizá se exteriorice apenas percibido en una leve resistencia antes de que se obedezca la orden. Pero el aguijón se hunde hondo en el hombre que ha cumplido una orden y allí se queda inalterable. Entre todas las configuraciones psíquicas, nada hay que sea menos mutable. El contenido de la orden queda conservado en el aguijón. Su fuerza, su alcance, sus limitaciones, todo ha sido prefigurado para siempre en el momento en que se imparte la orden. Puede durar años y décadas antes que esa parte hundida y almacenada en la orden, en pequeño su réplica exacta, aparezca otra vez. Pero es importante saber que ninguna orden se pierde jamás. Nunca se acaba realmente con su ejecución. Es almacenada para siempre. Bueno, esta era la cita, ¿no? De Canetti. Vamos a ver cómo podemos anudar o poner en relación estas ideas con el campo psicoanalítico y yo práctico. Les propongo que estas órdenes que nunca se pierden, estas órdenes inalterables, constituyen los rasgos unarios del inconsciente. Digamos, los unos del inconsciente. Bueno, rasgo unario es una figura, un concepto, una figura que viene de Jacques Lacan. Él hace referencia a un hueso donde hay unos tachos, unos signos, como, bueno, hay varias interpretaciones de nuestros antenados que por qué hicieron estos signos en el hueso. Puede ser búfalos cazados, puede ser compañeros muertos, puede ser etapas, lunas, pero lo importante es que, digamos, son rasgos unarios. Unario viene del sistema para contar que tiene solamente un signo. O sea, nosotros normalmente funcionamos, bueno, en nuestra cultura, el sistema que más usamos en la vida cotidiana es el sistema decimal. O sea, tenemos 10 rasgos que combinándolos nos permiten obtener todos los números. ¿Mm? Y esto nos parece, por ejemplo, fíjense que un sistema que sería mucho más complicado para nosotros humanos, que es el sistema binario con 2 rasgos, es el sistema que hace funcionar la computadora que nos permite conectarnos esta noche. Imagínense, ¿no? Si nosotros tuviéramos que escribir los números con 0 y 1, ya a rato nos estamos perdidos. Pero la máquina funciona con 0 y 1. Y Lacan dice, bueno, hay algo como del prototipo del significante, o sea, digamos así con Canetti, del habla, en el comando, ¿eh? Que es algo unario, o sea, son tachos, sí, como el preso que marca en la pared los días que pasan hasta llegar el día de que pueda salir de la cárcel. Rasgos unarios para contar. 1, 2, 3, 5. Pero son unos, ¿me entiendes? Son unos. Entonces hay que ver cómo se instalan. ¿Mm? No hacen unos, sino de la unidad. No se unifican en una totalidad. Son unos, Lacan dice, unos contables. Uno, 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 como golpes. ¿Mm? Y esto es algo de digamos así, de un proto-significante. Algo que está al origen del habla, de la posibilidad de hablar, de contar y entonces de hablar. Bueno, pero esto me sirve para decir que estos elementos que están sueltos quedan en lo psíquico, podríamos decir psíquico somático,
de nosotros seres hablantes. Decir seres hablantes no rinde justicia a la teorización de Lacan, que llegó a sostener la necesidad de entender que el ser deriva del habla, y no al contrario. O sea, no hay ningún ser que tenga la propiedad de hablar. O sea, que un ser con una propiedad, con una capacidad de producir el lenguaje. A lo contrario, digamos, estamos hablados por el lenguaje. Asumimos el lenguaje como no tanto como una herramienta, sino más bien como algo que nos va constituyendo, que nos constituyó y sigue constituyéndonos. Y podríamos decir que es como un parásito que nos habita, que nos atraviesa y que hace que nosotros seamos lo que somos. El ser está producido por el lenguaje. Para aclararlo, él inventó un neologismo. Es famoso Lacan por eh, haber tenido 700 y pico de neologismos. Algunos han tenido éxito. Por suerte, no todos han tenido éxito, si no estuviéramos hablando un idioma de marcianos, ¿no? Pero algunos han tenido éxito. Uno de estos es par lettre, en francés. Alfredo Edelstein, colega y amigo argentino, propone traducirlo al español de una forma original, que es hablan ser. Hablan ser, hablan, une a la idea de que no hay un ser antecedente al habla, porque primero viene el habla y después el ser. Pero diciendo hablan, se añade la pluralización del habla en el inconsciente. Esto es muy interesante porque podemos asumir que si nuestro ser está constituido por el habla, este habla de dónde viene. Y podemos decir la madre, pero la madre ya es un concepto problemático en tiempos donde los padres eh, han mezclado las funciones. Entonces podemos decir la función del otro encarnado, es pluralizada. Encontramos a varios. Entonces, hablan ser es todo lo que queda en nosotros como en los rasgos de lo que nos ha constituido. Y acá viene la declinación del tema supervivencias que les propongo. Las supervivencias en el inconsciente se traducen en persistencias. O sea, les propongo entender que estos rasgos unarios, lo que han sido como las marcas, los elementos que han tatuado nuestro ser, que han constituido nuestro ser a través de sus huellas, son persistencias. Persistencias tiene como sinónimos insistencias, algo que insiste, perseverancias y la estructura de una continuidad prolongada y percibida como obstinada, algo a veces también hostil, obstinada y hostil. Son huellas, fragmentos que se inscriben en nosotros sin pedirnos permiso y operan sin nuestro consentimiento, o sea, sin nuestra voluntad. Y se imponen y se manifiestan como espinas. Podemos retomar aguijones. El aguijón que se instaló ahí como de, de la Vespa. ¿Cómo se dice Vespa? ¿Vespa? No me acuerdo. Ispa. Vespa. En el seminario 2, de Lacan, encontramos la idea de estas insistencias que vienen del inconsciente y les propongo, hay varias referencias que Lacan hace, yo les propongo una más literaria, digamos, para que tal vez tengan más, ustedes, si no son lacanianos, que puedan tener más referencia en la literatura.
y atiene a lo que el trabajo que Lacan hace sobre la carta robada, un cuento de Edgar Allan Poe, cuento de 1844, y que al francés ha sido traducido por Baudelaire, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Si Baudelaire lo tradujo, Edgar Allan Poe, y ahora no voy a recorrer todo el desarrollo que hace el psicoanalista francés y tampoco el cuento. Voy a resumir el cuento, me parece redundante. Muchos de ustedes seguro lo conocen, quien no lo conoce lo googlea y lo encuentra en pocos minutos. Pero sí le voy a señalar algunos puntos. Hay varios personajes en este cuento. Bueno, sí, le puedo decir que el cuento está organizado en 3 escenas. En la primera escena está la reina, el rey, y entra un ministro, se da cuenta que en la mesa está una carta que podría comprometer a la reina. Nunca en el cuento vamos a saber de qué se trata de esta carta, el contenido, pero se puede imaginar que de alguna forma va a comprometer a la reina en relación al rey. Entonces puede ser una carta de amor, de traición, política, de lucha. Bueno, y entonces, ¿qué hace el ministro? Ahí, eh, bajo la mirada de la reina, se toma la carta. La reina no puede decir nada. Esta carta, la policía, la reina encarga a la policía de ir a buscar la carta, la policía no la encuentra, al final le encargan a Dupin. Dupin, el investigador, él puede, con su, digamos, método, que nosotros sabemos abductivo, encontrar la carta porque sabe que una carta, o cuando se quiere esconder algo, lo mejor es dejarla a la vista, porque nadie va a buscar donde, porque si pensamos que se va a encontrar en algún lado, en algún rincón, en algún lugar escondido. Y bueno, esta carta es uno de los personajes del cuento. Hay el rey, la reina, el ministro, Dupin, el prefecto de policía, un provocador que Dupin contrata para sustituir la carta al ministro. Bueno, pero otro personaje es la carta. Y es un elemento que organiza todo el cuento. ¿Por qué? Pasa de mano en mano, sin que su contenido sea revelado, sino solamente supuesto. Pero nosotros podemos preguntarnos, ¿de quién es esa carta? O sea, es un mensaje, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Estamos hablando de algo que es del orden de un mensaje que pero tal vez la reina conoce, pero nosotros lectores no conocemos. Entonces, este mensaje, esta carta, ¿de quién es? ¿Es de la reina? ¿Es alguien que le entregó a la reina? ¿Se puede robar esa carta? ¿Pertenece a quien la envió? ¿Pertenece al destinatario? ¿O pertenece a Dupin? ¿O pertenece a sí mismo? La carta, además, cambia de sentido a cada pasaje de mano. Pasa, digamos, de la reina al ministro y del ministro a Dupin. Y se supone que después de Dupin a la reina, pero esto no, el cuento lo deja suspendido. Bueno, entonces, cuando está con la reina, supongamos que sea una carta de amor. Después el ministro, cuando la agarra, es un cuerpo, el cuerpo del crimen. Objeto de chantaje. Entonces, cambia su sentido y su función en relación al lugar donde se encuentra. Y lo que queda como resolución final se da en lo que, en términos de estructura del lenguaje, de los verbos, se llama futuro anterior. El día que el ministro abrirá la carta, porque
Dupin se la ha sustituida con otra, tendrá que asumir sus actos. Eh, porque en esta carta que Dupin sustituye está escrito se non del fiero Atreo venditi este ello, refiriéndose a traición de Tieste al Atreo, su hermano Atreo, y este por venganza le cocina a sus hijos, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, se le cocinó a los hijos. Bueno, vamos a ampliar un poco la cuestión de las persistencias de las marcas en nuestro inconsciente. O sea, le estoy proponiendo que nuestro inconsciente está constituido por marcas persistentes, por espinas que se repiten. Se manifiestan. ¿Cuándo se manifiesta? Porque el inconsciente no se puede conocer, es tautológico, pero es la definición de inconsciente. Pero se manifiesta algo del inconsciente, hay como un retorno del inconsciente, un retorno de lo reprimido, y se manifiesta en aquellos fenómenos del inconsciente que Lacan denomina formaciones, formaciones del inconsciente. Esta palabra siempre me ha, digamos, es interesante aplicada al inconsciente porque hay forma y acción. Una formación, entonces podemos pensarla como la acción de alguna instancia psíquica que se manifiesta según una cierta forma. Y al decir forma, podemos entenderla como el aspecto visible de una estructura. De la forma, les propongo entenderla como el aspecto visible de una estructura. Se ve una forma porque, bueno, decir atrás es un poco una reducción, pero digamos, para entendernos, atrás hay una estructura. Y la formación regia para entrar en contacto con el inconsciente, esto lo dijo Freud, sigue siendo válido, son los sueños. Entonces, digamos, la formación del inconsciente, donde nosotros podemos conectarnos con algunos elementos que nos indican la presencia de estas persistencias, son los sueños. ¿Y qué son los sueños? Bueno, no podremos acá abarcar toda la cuestión sobre el sueño, pero simplemente podemos eh, asumir lo que dijo Freud en la interpretación de los sueños, un libro, uno de sus libros más famosos, ¿no? Que dice, el sueño es un cumplimiento de deseo. El sueño es un cumplimiento de deseo. Esta definición ha sido revisionada, criticada, un poco se ha movido de ahí, estudiando el masoquismo, bueno, pero se conserva. Yo les propongo que se conserve. Y podemos decir, ¿y por qué si se trata del cumplimiento de un deseo, o sea, si conservamos esta definición, se manifiesta a veces en forma tan sorprendente y extraña? Y a veces se connota como dolorosa, angustiante, ¿no? Pesadilla, los sueños pueden ser pesadillas. Bueno, sobre esto volveremos. Asumimos que estas persistencias están ancladas como marcas, constituyen los ladrillos, podríamos decir, fundamentales de nuestra constitución psíquica y operan sin que nuestra conciencia pueda apagarlas. Todos nosotros, cuando estamos atravesados por estas marcas y que algo aparece de esto, o con una pesadilla, o con otras formaciones del inconsciente que ahora vamos a ver, eh, sabemos que la conciencia, la voluntad, no alcanza, no alcanza. Y si asumimos que están reprimidas en su contenido, sus ocurrencias se dan tan solamente en aquello que indicamos con retorno de lo reprimido. Algo se ha sentado en el inconsciente, queda ahí para siempre e insiste.
en volver a manifestarse. El camino que encuentra son los sueños, pero no solamente los sueños. Tenemos otras formaciones del inconsciente, como los actos fallidos, los chistes, los lapsus, y sin olvidar la manifestación que nos permite nuestro trabajo, que son los síntomas. Porque nadie va bueno, nadie no, pero muy pocos van a consulta con el analista para interpretar un sueño o un acto fallido, sino por la manifestación, digamos, por la formación más pervasiva que son los síntomas, o sea, algo que se repite. Después, cuando uno está en análisis, bueno, trata los sueños, trata los actos fallidos, los chistes, los lapsos. Bueno, ¿qué encontramos en los síntomas? Les propongo que estas formaciones presentan lo que son los efectos de los comandos, que desde el inicio de nuestra vida, tal vez hasta anteriormente, bueno, no tanto porque yo crea en reencarnación o en otra vida pasada, sino porque sí, lo que se ha dicho de nosotros antes que nosotros llegáramos al mundo puede seguir incidiendo, puede seguir produciendo efectos. Los padres, los familiares han dicho algo de lo que íbamos a hacer nosotros, ¿no? Como el ser se funda en el dicho, en el habla. Esto que ha sido dicho se puede constituirse como marcas, como comandos, ¿no? Que han incidido y producido lo que llamamos nuestro ser, comúnmente, decimos lo que nosotros somos. Pero estas marcas, estos mensajes que nos constituyen, no se dejan entender directamente, no los podemos enfrentar así de forma directa. Eh, una introducción a Jacques Lacan de Zizek, Slavoj Zizek, se intitula justamente Mirando al sesgo, ¿no? Como en los embajadores, ¿no? De Holbein. Hay que mirar un poco de lado, ¿no? Para que se pueda dar una interpretación. Así, directo, no se le entra. Bueno, entonces, lo que sobrevive en el inconsciente, como efecto del comando, es una espina que seguimos reprimiendo. Y la represión es un trabajo constante, sin fin, porque la espina sigue clavada y sigue reproduciendo el comando que le instaló. Las espinas son lo que Lacan denominó, como le dije, rasgos unarios. Estoy haciendo este paralelo. Como le dije, un prototipo de significante y de lo que se trata en un análisis. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿y qué se trata en un análisis? Bueno, en un análisis podemos pensar el análisis, una versión, una posible forma o modo de pensar un análisis, es de entenderla como un anudamiento entre estos unos del inconsciente. Scheidman, psicoanalista lacaniano argentino, nos pone a hablar, entenderlos así. Unos del inconsciente, los unos, uno del inconsciente. Y enlazarlos, intentar enlazarlos en una estructura significante. Este lazo, ¿no? Es del orden de construir una cadena significante, ¿no? Un discurso, algo que sea preliminar, abra la posibilidad de una interpretación. En el idioma lacaniano diríamos que se trata de transformar el enjambre de los rasgos unarios en cadenas significantes. Pero bueno, la expresión cadena significante, a pesar de ser muy famosa, repetida de una forma redundante en el ámbito lacaniano,
está equivocada. No, no se trata de una cadena, porque en una cadena tenemos anillos que están enlazados uno al otro, ¿no? Como en una cadena para amarrar la bicicleta, ¿no? Eh, la relación entre significante no es la de una cadena en este sentido, sino de un enlace particular que tiene una estructura de bucle. ¿Mm? Eh, Vemos si le puedo mostrar cómo entiendo el bucle. Vemos si dónde lo puedo ver, dónde lo puse. No es acá, es acá. Ok, vamos a ver. Pa. ¿Y por qué no viene acá? Disculpen esto. Ah, no se veían todas las ventanas. Acá está. Eco. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, ese es el Eh, bucle. ¿Mm? O sea, en la que se llama así como un homenaje al intento de matematización de Lacan, del psicoanálisis, intento porque por suerte fallido, un intento fallido, no por eso es menos interesante. Lo fallido es lo más interesante para nosotros psicanalistas. La relación entre significantes se puede asumir como con cadena, en realidad se entiende esto, o sea, que la significación, hablamos significación para decir el significado, pero para no congelarlo, cristalizarlo, ¿no? Porque decir significado parece que el significado es aquel, mientras decir significación es algo que queda abierto. Bueno, entonces decimos que la significación se produce entre dos significantes, al menos dos significantes. Un significante, en la teoría de Lacan, un significante no significa nada. ¿Ok? No hay, eh, el, en Lacan el significante no es la palabra. Nosotros tenemos el vocabulario, vamos a buscar el significado de las palabras. Entonces yo busco el significado de casa, de árbol, de amigo, de verde, de las palabras y encuentro un significado. Pero por cómo entiende significante Lacan, el significante es pura diferencia. O sea, significa que la significación, el significado, surge de la relación entre elementos, los elementos constitutivos del lenguaje, que para Lacan son los significantes. Esto, pero no surge en una línea continua. O sea, nosotros hablando tenemos una secuencia que va temporalmente, ¿no? Avanzamos temporalmente en lo que decimos. Entonces yo estoy produciendo un discurso y produciendo un discurso está, digamos, primero produciendo, después un y después discurso. Pero la significación, o sea, el significado de lo que digo, surge en retroacción. O sea, en lo que voy diciendo que produce el significado de lo que dije. Le hago un ejemplo. Si yo digo, eh, tenía un ejemplo en italiano, no te lo puedo hacer. Y si yo digo por ejemplo, empezamos por decir que el orden hace diferencia. El orden de estos elementos hace diferencia. Un gran hombre no es lo mismo que un hombre grande. ¿Mm? Entonces, el significado de hombre y de grande, dependiendo de la relación que hay entre los dos, cambia. Si pongo primero hombre, un hombre grande significa hombre de gran tamaño. Si un gran hombre es un hombre de valor. ¿Mm? Si yo le digo, lo que Marco, nombre italiano, es un buen, ustedes están entendiendo, un
un bueno, un buen, en nada. Es bueno. Marco es bueno, digámoslo así. Marco es bueno. Si añado en nada, ve que el significado de Marco es un bueno cambia radicalmente de lo que tenían en la cabeza. Yo produzco, Marco es un bueno, Marco es bueno. Ustedes están imaginando un sentido en esta frase. Es un bueno y después yo digo en nada. Entonces, bueno en nada es distinto. Bueno, Lacan considera que hay una modalidad de funcionamiento del lenguaje que es esta. O sea, que la significación se produce llegando a un cierto punto del discurso y cuando se llega a este punto, que él llama S2, este S2 retroacciona sobre lo que se ha dicho anteriormente, que Lacan llama S1. Con S1 y S2 son dos elementos. Lo podemos pensar no solamente como equivalentes de palabra, porque le decía que el sentido surge solamente en la relación entre estos elementos, ¿no? Pero lo podemos aplicar hasta como método de investigación del psicoanálisis, por lo menos el que practico yo, con una entera frase. Nosotros podemos tomar no solamente un significante entendido como el equivalente de una palabra, sino de una entera frase, hasta de hasta un autor, pongamos, ¿no? Nosotros en S1 ponemos a Freud. Este es un ejemplo que hace muchas veces Alfredo Einstein. Ponemos a Freud a S1. Si nosotros ponemos a Melanie Klein en S2, S1 ya no es lo mismo si en S2 ponemos a Lacan. El Freud de Melanie Klein no es el mismo Freud de Jacques Lacan. Entonces S1 de por sí, Freud. Pero requeremos de un lector para que Freud se establezca como algo. Dependiendo del lector, Freud es distinto de Freud. Entonces tenemos a Freud de Melanie Klein, a Freud de Lacan, y esto es el funcionamiento del significante, digamos, de la lengua cuando es operativo el significante. No siempre el lenguaje funciona de una forma significante. A veces funcionamos con signos, con las marcas. Estos signos significan de una forma directa. Y esto, por ejemplo, cuando entramos en la clínica es una de las posibilidades de hacer una clínica diferencial, por ejemplo, entre neurosis y psicosis. Pero no voy a meterme con esto. Vamos a ver qué relación podemos establecer entre lo que denominamos entonces inconsciente y conciencia. Podemos pensar el primero como algo que está en las profundidades. La clásica foto del iceberg. Pero en lugar de pensarlo como algo que está en las profundidades, yo les propongo pensarlo como el reverso del pensamiento consciente. Y reverso lo entiendo como el otro lado de un tejido, la otra cara de una moneda. Ambos están compuestos del mismo material. Y más aún, están entretejidos entre ellos según una estructura moebiana, donde las dos caras se vuelven una y el mismo borde se vuelve un solo borde. Pienso que conozcan todos, ¿no? La cinta de Möbius o la banda de Möbius. Bueno, si han tenido poco se han enfrentado al pensamiento de Lacan. Bueno, esta se ve en la pantalla. Bueno, ¿esta qué es? Esta es una banda de Möbius, ¿no? Nastro di Möbius en italiano. Si nosotros tomamos una
una hormiguita. ¿Se ve la que estoy señalando? Se ve que la estoy Sí, señalando, ¿no? perfecto. Esta acá, esta hormiguita acá. Bueno, vamos a seguirla, ¿eh? Intentemos seguir esta hormiguita. Ven que está arriba de la superficie acá que está, digamos, como esta estructura, ¿no? De cuadraditos. Bueno, vamos a seguirla. Miren, miren. Está ahí, parece que se vaya abajo, pasa acá abajo, es esta, es esta, es esta. Esta, viene, sigue, viendo. Sigue, 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 sigue. Y mire dónde se encuentra. Se encuentra justo abajo de donde estaba después de un giro. Empezó estando arriba como está esta y ahora se encuentra abajo. Entonces ve que ya no hay interior y exterior. No, no es pertinente hablar de interior y exterior. Y esta es una idea poderosísima de Lacan que nos permite trabajar en la clínica de una forma muy contundente, porque, por ejemplo, podemos estar afectados por una idea de no ser auténticos. De decir, bueno, yo tengo estos pensamientos, pero no son los míos, son de mi mamá. Entonces yo quiero emanciparme de los pensamientos de mi mamá porque quiero pensar mis pensamientos, mis ideas. Eh, si nosotros trabajamos con una idea moebiana, nos percatamos de que no hay esta distinción entre lo que es de uno y que lo es del otro, que es una continuidad, que hay una continuidad. Interior y exterior están en continuidad, que consciente e inconsciente están en continuidad. Entonces, esta es una idea que nos ofreció Lacan para pensar la relación consciente-inconsciente. O sea, una relación que llamamos moebiana de Möbius. Bueno, no me voy a desplegar mucho sobre esto, pero la banda de Möbius, y si están fascinados por esta figura, pueden profundizar. Es muy, muy interesante porque es contraintuitiva. Nos permite romper con la intuición imaginaria con la que nos movemos, ¿no? Y que en ciertos ámbitos funciona, pero no cuando queremos pensar al inconsciente. Y el nastro de Möbius o banda de Möbius nos permite romper ciertas imaginarizaciones que tenemos sobre nosotros mismos. O sea, es una figura, una superficie que tiene una única cara y un único borde. Y si ustedes la producen torciendo una cinta de papel, la tuercen de 180 grados, la pegan y después la cortan longitudinalmente, o sea, por lo largo, en la mitad, van a ver que tienen un efecto sorpresa. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cómo pensar la relación entre la que les propuse llamar persistencias en el inconsciente y el trabajo interpretativo? O sea, ¿cómo podemos introducir algo de la interpretación, que significa también el sentido, darle sentido a lo que nos pasa como esta repetición del comando, repetición de la marca, repetición de la espina? ¿Cómo se puede interpretar, por ejemplo, un sueño o un síntoma? Bueno, yo les propongo que, como nos sugiere Bruno Bonoris, otro colega de lo que traducimos nosotros como Página 8, un libro maravilloso que se titula ¿Qué hace uno psicanalista? ¿Qué hace uno psicanalista? Traducimos al italiano, Bruno vino a Italia a dar una vuelta, lo presentamos y tiene ideas muy claras y muy bellas sobre qué es una interpretación, ¿no?
Y bueno, nosotros podemos asumir clásicamente, como en el psicanálisis clásico, un modelo teórico con unos operadores conceptuales, por ejemplo, complejo de Edipo, y leer el texto del sueño, leer el síntoma, leer el texto del paciente, cualquier sea, a través de la lente complejo de Edipo. Pero esto, digamos, ya a esta altura está muy problemático. Yo creo que está muy problemático. Y me parece mucho más interesante en la línea de uno, armar y desarmar las conexiones presentes en el texto o que en el texto se dan como posibles, quedándonos con los elementos del texto, sin añadir, digamos, sin sobreponer otro texto. O sea, trabajar con los elementos internos al texto. Y esto nos permitiría, podemos preguntarnos, esto nos permitiría identificar las persistencias. Bueno, la operación fundamental, la operación fundamental es aquella de abrir el texto, invitando el analizante a, acá en el seminario, creo en el 16, dice abdicar a la intención comunicativa, como abdicar es como de rey, ¿no? El rey que abdica, que renuncia a su reino. Bueno, inviten, nos dice Lacan, inviten el analizante a abdicar a la intención comunicativa, o sea, a renunciar a tu reino, ¿no? A considerarte el rey del habla. Renuncia a esto y habla. Habla sin pensar. ¿Mm? Yo muchas veces les digo a los analizantes que ahí vamos a trabajar al contrario del mandado social. El mandado, digamos, el imperativo social es primero piensa y luego habla. Bueno, nosotros trabajamos al contrario. Primero habla, luego vamos a pensar sobre esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto fundamentalmente es, queda pegado al origen del psicoanálisis, que es la libre asociación. Es uno de los elementos freudianos que mantenemos. No todo de Freud se, se debe mantener. Yo creo que la libre asociación es justamente el dispositivo, el algoritmo, el método que nos permite producir un texto original. No es cualquier texto. El texto de una sesión analítica, de un análisis, no es cualquier texto. Es un texto que tiene ciertas características. Pero con la libre asociación, porque no tiene nada de libre, en ese sentido, se conecta con lo que decía de las persistencias, porque las libre asociaciones permiten justamente reproducir, repetir estas persistencias. Si ustedes invitan, los que de ustedes practican el psicoanálisis, cuando un psicoanalista invita al analizante a hablar libremente, el analizante luego de unas sesiones dice, bueno, siempre regreso a hablar de lo mismo. Sí, y no se preocupe de esto, porque en esto mismo que se repite, nosotros vamos a seleccionar esos elementos que justamente constituyen estas persistencias. En ese sentido, el trabajo analítico se aparenta a lo que Graciela Esperanza nos indicó como digamos, la colega, la profesora que intervino en la primera sesión de esta cátedra, hablando de Warburg, de Huberman, indicó como el plano de pensamientos de Warburg. Y cito a ella, para que los elementos decompuestos y recompuestos recuperen su extrañez, gracias al montaje por constelaciones, donde el carácter perturbable de los elementos lo vuelve en un pensamiento dinámico. Las configuraciones alcanzadas pueden seguir cambiando y esto le permite abrirse a nuevas significaciones. ¿Estoy un poco atrasado, Ana?
¿Cuánto tengo todavía? Estás muy bien de tiempo y ¿10 nada, tenés minutos? ¿15? y más, así que tranquilo. Bueno, bueno. Eh, Mi forma de pensar el trabajo analítico no es de bonificar al ello, con el yo. O sea, esta famosa frase de Freud donde el ello estaba, el yo debo venir, se ha traducido, leído, interpretado de muchas formas, ¿no? Pero en este contexto del que estoy proponiendo, ¿no? Podemos leerla como lo que viene del inconsciente, lo que viene de los sueños, de los actos fallidos, de los síntomas, como estas persistencias que siguen insistiendo, podemos suponerle como motor la búsqueda de una satisfacción. ¿Mm? Y acá entra la contradicción, porque estas persistencias se manifiestan como intolerables, inconciliables, ¿no? Con la percepción o la idea que tenemos de nosotros, de nosotras, ¿eh? Insoportables a veces. Carmen Rodríguez dijo, lo insoportable está por todos lados, se expresa en cualquier lugar, tiene que ver con un atravesamiento. Esto me parece bellísimo, ¿no? O sea, que siempre nos encontramos con algo insoportable cuando estamos cruzando algo, atravesando algo. Si nos quedamos de acá de la orilla, no hay perturbación. Cuando ya estaremos del otro lado, no hay perturbación. La perturbación está en el atravesamiento. ¿Mm? Y lo insoportable está fuera de toda medida. El encuentro con lo insoportable tiene que ver eh, con algo particular de cada uno, ¿no? En el discurso que nos atraviesa a cada uno. Acá, bueno, hay que entendernos, porque yo considero que no hay hechos en la realidad, o sea, lo que ocurre en realidad no tiene de por sí una gravedad o una insoportabilidad, o sea, implícita, no trae con sí mismo su significación, su significado. ¿Mm? Porque si asumimos esta lógica del significante, ese uno tiene un significado solamente en relación a ese dos. Entonces, cualquier hecho de la vida, por perturbador que parezca intrínsecamente, no está ahí su valor perturbante. Depende de la relación que cada uno tiene con ciertos elementos, con el discurso, con la posición que nos toca, podríamos decir, hasta que nos asumimos una cierta subjetivación de esta posición. Le hago un ejemplo, ¿no? Algo que hoy en día es algo que culturalmente produce un efecto eh, de, de un dolor, eh, de una gravedad intolerable, es, por ejemplo, que una madre pierda un hijo. Pero yo creo en México como en Italia, tal vez en México, en algunos estados todavía muy pobres, o en Italia hasta hace 70 años, era algo de lo más común. Y mi bisabuela me contaba que había perdido dos hijos, no abortos, ya nacido, de 3, 4 años, y vino la barbero, vino eh, no había vacunas, vino esta enfermedad, se lo llevó, la fiebre, la pulmonitis, y claro, sufrían, más la intensidad de ese sufrimiento es de todo, de un orden completamente distinto a la intensidad del sufrimiento de hoy. Entonces hay un elemento cultural que no se puede, sociocultural que no se puede desprender, que no se puede eliminar, ¿cierto? Porque la vida humana, el malestar en la cultura está marcado, como ya nos decía en los años 20 del siglo pasado, está marcado por las coordenadas culturales. Pero al interior de esas coordenadas, cada uno tiene su declinación. ¿Mm?
¿Qué relaciones tienen entonces estos elementos persistentes entre ellos? Esta es otra pregunta. O sea, estos elementos, estas persistencias, hasta ahora se las propuse como unos, ¿no? Elementos unos, rasgos unarios, aislados, que insisten. Pero nosotros podemos preguntarnos, pero ¿habrá una relación entre estos elementos? ¿Tienen algún enlace? Y si lo tienen, ¿es de un orden racional? O sea, ¿se puede interpretar? Yo propongo que sí. Esta sobrevivencia del inconsciente, estas persistencias, se puede interpretar asumiendo pero una lógica, o sea, no son ilógicas, no son locuras en el término de irracionales, no se oponen a la racionalidad como el contrario de la racionalidad, sino les propongo que hay una racionalidad que tiene otra lógica. Y esta otra lógica, por ejemplo, se puede pensar como la pensó Newton da Costa, como paraconsistente. Por ejemplo, se puede derogar al principio del tercer excluido, o aquello de no contradicción, o al principio de identidad, como hizo Lacan. Lacan en el Seminario 9 dijo, bueno, ya se acabó la era de la teología, hablaba del psicoanálisis, ¿no? Donde A significa A. ¿Mm? A no es A. Yo les propongo que ahora, con el giro lingüístico, lo digo más o menos así, encontramos que el significante no es igual a sí mismo. Si yo digo mi abuelo es mi abuelo, la palabra abuelo en la primera ocurrencia está funcionando como, esta palabra está funcionando como un significante, ¿no? La primera ocurrencia de abuelo tiene una significación que surge cuando entra en el discurso la segunda. O sea, mi abuelo, este señor, es mi abuelo. O sea, ejerce una cierta función. Entonces, parece una repetición, pero en la lógica significante no es una repetición. Y A, digamos, el elemento abuelo del primer tiempo, encuentra su significación solamente cuando se repite, pero se repite no como lo mismo. Si yo digo la guerra es la guerra, estoy diciendo que la guerra es una carneficina. El segundo significado de guerra es carneficina, algo tremendo, horrible. Entonces, la guerra es la guerra. Puede ser una frase que tiene un cierto sentido, a pesar de que estoy usando de una forma distinta la misma palabra. O sea, lo estoy haciendo funcionar como un significante. Ahora viene el último pasaje, que es, bueno, pero todo esto, ¿no? Nosotros lo tenemos que orientar a la dirección de la cura. ¿Cuál es la dirección de la cura? La dirección de la cura para mí es que en una vida se introduzca lo nuevo, porque todos entramos en análisis porque hay algo doloroso que sigue repitiéndose. Como les decía, difícil que alguien entre en análisis para interpretar un sueño, un acto fallido, o sea, una ocurrencia. Entra en análisis porque algo se repite. Por ejemplo, una pesadilla, claro. Si algo tiene una pesadilla que se repite o una sintomatología, un síntoma que se repite, entonces es algo de la inmovilidad. O sea, no puede salir de una condición de sufrimiento donde tiene una relación con ciertos elementos, pero no le puede significar, no le puede dar un significado. Entonces, si algo tiene sentido producir, o sea, si el psicoanálisis puede producir algo, es la abertura a lo nuevo. ¿Mm? O sea, que estas persistencias ya no sean tan persistentes, o encuentre otra forma, otra, otra relación con nosotros, ¿no? Ana nos dice en la presentación del curso, le voy a citar a Ana, hay algo de dolor en la cercanía de la verdad, como en el dicho popular que la verdad duele pero cura. Es porque Alexia, que se sienta en una ausencia de garantía.
O sea, el desvelamiento no es cierto, no es fundado, no tiene ninguna garantía. Y la pregunta sobre la supervivencia queda como forma de inventar un modo de existir. O sea, la invención. ¿Mm? Quizás sea esta invención misma propiamente lo que cura. Y sí, yo estoy de acuerdo, le estoy proponiendo esto. Esto es para mí la senda que recorre en la dirección de la cura con los analizantes. Dice Ana retomando el poeta, no hay remedio a las heridas que nos habitan. Bueno, estas heridas son amor, muerte, vida. Pero se puede pensar a una estrategia que nos permita recomponer las cartas en un nuevo juego. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, hay un psicoanalista argentino y francés después, porque vivió mucho en Francia, Roberto Harari, que utiliza una expresión que me gusta mucho, eh, que es saber hacer allí con. Entonces, saber hacer no se trata de un saber, de una teoría, sino de un saber hacer, pero no como capacidad, saber hacer entendido como capacidad, ¿m? Sino un saber hacer allí con. O sea, allí es una cierta circunstancia, una cierta condición, una cierta, digamos, contingencia. ¿M? Y con, digamos, lo podemos traducir ahora, luego de lo que dije, con lo que persiste, con lo que dio lugar al síntoma, estas marcas, estas persistencias que sobreviven en nosotros, más allá de nuestra voluntad, son la causa, ¿m? Tienen el estatuto de causa. ¿M? Pero bueno, acá nos vamos a meter en algo problemático porque este término, ¿no? Como el de verdad, causa, verdad, nos hace siempre temblar un poco, ¿no? Las rodillas. Hay una causa con la C mayúscula, hay una causa, al mismo modo hay una verdad con la V mayúscula, hay una verdad. Estas son preguntas que hay que mantener abiertas, porque no podemos apresurarnos a contestar que no, que las causas, las verdades son múltiples, que cambian por cada sujeto, cambian con el tiempo, porque este también es un desliz que fácil nos lleva a un relativismo absoluto y que siempre se acompaña con nihilismo. ¿M? Entonces, el psicoanálisis quiere sobrevivir. Esto sería un tema para debatir, ¿no? ¿Puede sobrevivir o supervivir el psicoanálisis en el tiempo de lo que ahora se llama turbocapitalismo y de regreso, de retorno del pensamiento religioso, pero de un religioso casi mágico, ¿no? Y requiere tal vez que el psicoanálisis se aboque a una propuesta contraria al empuje contemporáneo, al individualismo extremo, ¿no? Y esta es una tensión muy fuerte, porque algunas versiones del psicoanálisis proponen un individualismo muy fuerte y están en línea con la propuesta social consumística contemporánea. Entonces no nos queda más de lo que Vijo llamaba en su intervención rebelión impotente contra el declive, contra la senilidad, contra la muerte. Retomando Apreciado, decía una disforía, que es una bella palabra, disforía, ¿no? No está mal, ¿no? Había, Marcelo Persia nos propone un manifiesto de urgencia de desaprender indolencia, indiferencia, impasibilidad, anestesia, el imperativo de la fuerza, crueldad, pensamientos que no salen a la calle y calle que no entra en los pensamientos. Y esto para el psicoanalista es fundamental, ¿no? Que sus pensamientos vayan a la calle y que algo de la calle entre en el consultorio, ¿no? Bueno, es posible un encuentro, es posible que se dé algo del orden de un encuentro, o sea, de algo que es transformativo, que modifica la estructura de la repetición. Porque siempre hay retardos, siempre hay anticipaciones, retrasos, anticipaciones, y las coincidencias son muy raras, ¿no?
Entonces, le voy a concluir diciendo que el encuentro es aquel lugar donde una interpretación constituye la chispa de una posible transformación. O sea, la interpretación no es para mí algo cerrado, algo que le da un sentido cerrado a estas ocurrencias, a esta persistencia, a estas sobrevivencias del comando que nos marcó desde el inicio, ¿no? Sino son chispas para una posible transformación, una apertura hacia lo nuevo, que pero implica una subjetivación del analizante. Entonces, en una relación intersubjetiva, en una posibilidad, bueno, de lo que Lacan llamaba la inmisión de otra edad. Eso. Yo creo que esto podría ser las palabras con las que voy a callarme para no tediarlos más. Muchas gracias, Mauro. No nos has tediado. No sé si se me escucha. ¿Sí? Diana. Sí, 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 sí. Ana, sí. Bueno. Muchísimas gracias, Mauro, por esta interesantísima y aguijoneante charla. Estoy segura que hemos quedado todos, yo particularmente, y cada uno de nosotros, estoy segura, que hemos quedado pensando porque ha sido muy abierta, has abierto en verdad distintas ramas. Yo tengo, me encantaría decir algunas cosas, pero en verdad me gustaría escuchar primero las resonancias en cada uno e ir dialogando un poco, si les parece. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Vale. ¿Tú querías decir algo, Benjamín? Yo no estoy viendo a todos en la pantalla, no sé si eso es posible o no. Sí, quizá puedas mover tu pantalla. Ah, No, es mi cuenta, disculpen, adelante. que no me ¿Tienen entiendo. comentarios, preguntas? Adelante, colegas. Bueno, si no hay por ahora, yo digo alguna cosita. Es que no nos veo a todos y no sé por qué estoy en un teléfono, no me doy cuenta bien todavía cómo hacer para ver la pantalla. Es la primera vez que tengo el Zoom aquí. Pero bueno, ¿empiezo? Sí, dale, dale. Dale. A mí me pareció sumamente interesante cómo tú comienzas, Mauro, diciendo que las supervivencias se traducen en persistencia. Primero, porque lo decís así, no decís que las supervivencias son persistencias, sino se decís que es tu modo de entender y como efecto de una traducción, con lo que significa este término, en ese pasaje de lenguas que no sustituyen una a otra, nos abrís el campo de las supervivencias. Nosotros habíamos dicho al principio que las supervivencias no es que sean una cosa, que no era una ontología el modo de abordar esto, sino una cartografía. Y en esa cartografía tú traes por vez primera un aporte muy singular y propio del psicoanálisis, y se agradece mucho, en verdad, esta idea de la persistencia como un rasgo, como un elemento nuevo para entenderlas. Y en verdad es importante porque no sé, a mí se me hace que es muy cierto que en la idea de lo que sobrevive y el impulso a la supervivencia, sea lo que fuera, hay algo que persiste. Y tu idea de vincularlo al inconsciente se me hace original e importante, ¿no? Todo ese rescate que vos haces ahí. Me parece que traes la fuerza del inconsciente, ¿no? O sea, todo lo no pensado como fuente de creaciones. Y cuando yo te escuchaba, hay, en verdad, y luego tú al final lo decís, cuando nombrás algunas de las otras intervenciones que has escuchado, hay un tejido que se acerca mucho entre la propuesta esta barbuviana, que vimos sobre todo en el trabajo con Graciela Esperanza, y la propuesta psicoanalítica, como esta cuestión
de que lo extraño aparezca, de escuchar el síntoma, de que la forma de escribir una historia está en esta lectura de estos restos que son como a componer. Entonces yo tengo una pregunta, me gustó muchísimo y de verdad, agradecidísima. Haciendo un enlace a partir de lo que decís, surge la orden, la idea de la orden como aquello que funda el aguijón que persiste. Lo que nosotros persistimos en un aguijón. Entonces, podríamos inventar esta pregunta, es un invento, ¿eh? Hubo una orden. O sea, ¿cuál sería la orden que hace que persistamos a pesar en algo que, aunque nos joda, aunque nos haga sufrir? Es la pregunta que tú traes desde el orden del analizante, pero que también está que se hacía Freud cuando decía ¿por qué la guerra? Yo lo tomaba por cómo es que la humanidad insiste en su autodestrucción, o como vimos, y se insiste. Hay una persistencia que es más allá de la vida, absolutamente. Es esa orden, ese aguijón que se tiene. Entonces, ¿quién dejó la orden? ¿O es una orden que se puede cambiar? Las órdenes se pueden cambiar. Es el trabajo del psicoanálisis, ese trabajo como de desordenar o de desespinarse, de sacarse la espina y recuperar la extrañeza. Bueno, eso me parece una pregunta o bueno, una línea interesante para pensar. Bueno, y luego hay otras, pero digo para comenzar. No sé si se entendió, ¿le entendiste claramente más o menos, Mauro? Tú Claramente hablas muy no, bien el español. más o menos sí. Bueno, más o menos. Tú contesta igual, más o Sí. menos. No, ¿cómo hacemos? Abrimos un poco más, dejamos que intervengan otros o A mí hacemos me un gustaría ping? mucho. Lo que pasa que no sé si hay otras intervenciones Sí, bienvenidísimas hay ahora. dos manos. Está Pepe Vallardo, Perfecto. está Roy. Tú puedes, Benjamín, tú que no los estoy viendo a todos, voy a tratar de Sí, solucionarlo. Tú puedes ir dando la palabra mientras. venga. Está bueno Adelante, que Pepe. intervengan varios. Vale. Grazie. Scusa Mauro, cosa sarebbe meglio per te? Se parlo in italiano per fare la domanda, poi faccio la traduzione, oppure la faccio in spagnolo parlando un po' più piano? No, te puedes hablar rápido, te entiendo. Muy bien. Bueno, me llamaron la atención varias cosas. Una de las preguntas que me venían era hablando de la persistencia. eh, ¿Qué persiste? No quisiera plantearlo como qué es lo que persiste, sino más bien qué persiste, ¿verdad? No meterme tanto en el ser, en lo ontológico, sino en el qué persiste. Si lo que persisten son precisamente pues, esos elementos que va señalando como aguijón, o si es más bien el sujeto el que está persistiendo frente a todo eso. Digo, frente a las distintas, ¿cómo decirlo?, respuestas, presencias, porque me vino mucho a la mente como si fuera una especie de encuentro entre el pensamiento de Fichte y de Spinoza. Mientras Spinoza nos habla del conatus, ¿verdad?, que es este persistir en el ser, que en cierto modo tal vez más que persistir en el ser es este persistir por sí mismo. Y en Fichte, que plantea básicamente que son las resistencias a las que hay que dar respuesta y que son las que de alguna manera u otra también van moldeando precisamente al sujeto, ¿no? Que de hecho, bueno, yo he encontrado mucho de Fichte en el psicoanálisis en cierto modo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué persiste? Si persisten todos estos elementos que señalamos a veces como síntomas, como muchas otras cosas, o si son más bien, es el sujeto el que está persistiendo frente a todo lo demás, sobre todo considerándolo, no sé si fue a propósito, pero me resonó mucho el tema de San Pablo, este del aguijón en la carne, porque él lo cita, ¿verdad? Dice, hay un aguijón en mi carne y que he pedido que me sea quitado muchas veces. Y la respuesta del otro, la respuesta de Dios es, te basta mi gracia, ¿no? Como en esta gratuidad del decir, pues no es necesario quitar el aguijón de la carne, porque tal vez precisamente es el aguijón de la carne
pues el que nos va haciendo como presencia de otro, nos va haciendo ser también quienes somos. Y en cierto modo, también con el comentario de Ana, me conectó también con algo que decía Heschel, Abraham Heschel, que donde decía que el ser es obedecer, porque precisamente en su teología de la creación dice, todo lo que va surgiendo surge como un acto de obediencia, pero no como la obediencia en el sentido del sometimiento, sino de esa palabra que es llamado y que es escuchada y que es provocación para hacer. Entonces, si esta idea del aguijón o la persistencia, podríamos inclusive bajo esa lectura leerla como esa exigencia que nos provoca, que nos llama a hacer, frente a un tiempo en el que muchas veces parecería que lo que menos queremos es dar una respuesta, sino más bien evadirnos, ¿no? Lacan decía que el canalla, ¿no? Que el que no responde es el canalla, precisamente porque el sujeto tiene que ver con responder. No sé si en ese sentido entonces el persistir o la persistencia, la supervivencia, tenga que ver con recuperar esta, pues ya ni diré la capacidad, esta actividad de responder. Sí, me parece que lo que dijo Ana y Pepe están entrelazados, ¿no? Son temas entrelazados, son cuestiones entrelazadas. Y es cierto que yo lo dejé abierto, ¿no? Esto del aguijón, del sujeto. Casi no hablé del sujeto. Y depende cómo entendemos sujeto. ¿Qué entendemos con sujeto? Si con sujeto entendemos, digamos, sin aguijón no hay sujeto. Te propongo esto, ¿no? O sea que, si lo quieres decir en términos lacanianos, es la inmisión de otredad. La inmisión de otredad significa que no hay sujeto sino otro. El otro ya está ahí, mm, en términos de el tesoro del significante, pero también de encarnaciones, de encuentros con otros encarnados, que tal vez es desde donde el comando ha inflicto, ha introducido un aguijón, y este aguijón nos marca. Y nosotros podemos producir algo como subjetivación solamente asumiendo, asumiendo esta marca. Eh, Recordemos que subjetum es también sumiso, ¿no? En la etimología hay algo del estar submiso, ¿no? Sujeto a algo. Entonces, la transformación, lo que en psicoanálisis llamamos subjetivación, es, digamos, hacer algo con esta submisión, hacer algo con el aguijón. Entonces, si esta tensión entre el aguijón, el sujeto, entre la insistencia del conatus, ¿no? Spinoza a mí me interesa mucho por toda la idea que se puede desarrollar desde Spinoza de lo transindividual. Es una línea muy fecunda para el psicoanálisis, para pensar el psicoanálisis hoy en día. Entonces, sí, estoy de acuerdo si pensamos el sujeto en esta dirección, no solamente, no como la mónade o el núcleo autónomo o algo del orden del puramente individual. Gracias a los tres. Roy, adelante. Gracias, Mauro. Voy a intentar elaborar mi pregunta con el riesgo de que quede solo como una suerte de reflexión, pero espero y confío que haya ahí algo de resonancia. Eh, yo quisiera abordar un poco más sobre lo micro y tiene que ver con el inicio de esta cátedra que Ana también marcaba ahí como los gestos, ¿no? Eso que produce o se produce como en lo singular, pero que a veces también tiene una suerte de expansión, ¿no? A lo social, a lo colectivo, es decir, como esta suerte de pequeño primer movimiento que va desencadenando otros tantos y otros tantos. Eso que podría pensarse nos hace salir de la tragedia, ¿no? Singular, o sea, esta cosa, escena trágica que repetimos constantemente, pero que
en ese repetir de repente se hace un pequeño giro y nos permite a lo mejor empezar a, en lugar de hacer una suerte de círculos, hacer una suerte de espiral, ¿no? O sea, irnos como moviendo de otra manera. Entonces, lo que yo quería acá un poco traer es cómo se habilita, por así decirlo, la recepción de esos gestos. Es decir, uno podría estar con su tragedia, ¿no? Constantemente. Y voy a poner el caso un poco de la escena analítica. Y el analista podría estar haciendo una suerte de intervenciones, de interpretaciones, de qué sé yo, de gestos sugerentes, pero el analizante ahí, ¿no? En círculo, sin lograrlo recibir. Y lo que yo he visto es que sobre todo en términos personales, es que uno en ocasiones también tiene que estar habilitado o habilitarse más bien, o sea, es decir, tener la posibilidad de recibir esos gestos, ¿no? De esas pequeñas otras movimientos o señalamientos para poder un tanto girar en otras coordenadas. Y de ahí pensaba la importancia también de una suerte de sensibilidad en la lectura, ¿no? O sea, es decir, también cachar de ahí, pues, esos otros pequeños gestos que pueden producir otros escenarios. Y pienso que el reto, al menos, no sé si es siempre, creo yo, de hoy en día, es sobre todo en el campo de lo político, dejando un poco entrecomillado eso por lo que se entienda el campo de lo político, pero es ahí donde, por ejemplo, se generan ciertos discursos que podrían volverse una suerte de dogmas o una suerte de demandas o mandatos, ¿no? A cumplir, y que justo van desplazando ese malestar singular a otro lado y que no alcanzamos luego como a articular, ¿no? En lo singular. Lo veo, por ejemplo, generalmente, bueno, yo me muevo un poco más en las coordenadas del campo del género, ¿no? De los movimientos, de las disidencias genéricas y demás, en donde justo em, lo que en un momento nos posibilitó la salida, ¿no? Por así decirlo, de un closet, hoy en día de repente nos está encasillando, enmarcando en una suerte de otros malestares, ¿no? En los que no, luego no damos salida. Em, no sé si habrá, claro, una respuesta sería un poco, pedir ahorita una respuesta a eso sería a lo mejor un poco exigente de mi parte, pero es decir, cómo poder articular estos dos escenarios, estos dos campos, pensando justo en la figura del gesto, o sea, es decir, de esos pequeños gestos que pueden producir. Cuando digo pequeños gestos, tiene que ver con desde un saludo, ¿no? En un momento determinado, ¿no? O un abrazo en un momento determinado, o un halago en un momento determinado, ¿no? Que, que justo reafirma algo o que confirma algo, que permite ahí al sujeto no solo dar cuenta de su posición frente a un discurso, sino de poder girar, no ya no en círculos, sino en una suerte de espiral, ¿no? Que creo que para mí ha sido muy sugerente ese cambio, ¿no? En donde uno se encuentra, ¿no? Girando en círculos y cuando un pequeño movimiento, ¿no? Como una suerte de destrabe, produce que cambie de registro y entonces empieza a producirse ahí ya no un círculo, sino una espiral. Eh, Espero haber podido compartir un poco esta inquietud y no sé si haya a lo mejor ahí alguna resonancia con esto que he dicho. Gracias, Mauro. Sí, muy interesante, Rodrigo. Mientras tú hablabas, pensé que la cuestión que tú pones, psicoanálisis, atraviesa el tema de la transferencia. O sea, el gesto para que se pueda incluir en una, digo una mala palabra, en una dialéctica, o sea, en una relación con el otro, requiere de lo que en psicoanálisis llamamos transferencia. O sea, una cierta confianza que para empezar puede ser del orden de el sujeto supuesto saber.
¿no? O sea, asumimos que el otro sabe o sabe hacer allí con, y esto nos permite abrirnos a algo de lo nuevo, algo de esto que tú dices como un salto, ¿no? Del círculo donde repetimos. Y claro, puede ser que esto de la transferencia o del sujeto supuesto saber eh, no sea suficiente, sea necesario al inicio de un análisis, pero no suficiente, y que sea importante que a un cierto punto intervenga algo del orden del deseo del analista. O sea, algo que instituye justamente este ámbito o este escenario, ¿no? Donde ya se trata de estar en una conexión hacia la producción de esto que tú decías como un scatto, ¿no? Un clic. Muchas gracias, Mauro. Benjamín, ¿tú Sí, querías decir algo? muchas gracias. Yo me quedé también resonando con las supervivencias como persistencias. Y a lo largo de las varias cosas que fuiste desarrollando después, me quedé con una inquietud que tiene que ver con lo maquinal, que refiere a una cualidad, digámoslo así, inherente al lenguaje, ahí donde somos hablados eh, por algo que persiste, que insiste. em, y cuando escuchamos todo eso desde el campo del sujeto, pues estamos en un terreno relativamente familiar, aún si siempre incógnito, ¿no? Esencialmente. Pero creo que hoy, crecientemente, no podemos estar seguros de estar en el campo del sujeto solamente cuando hablamos de esas cosas, porque nos enfrentamos con un número creciente de instancias donde esa persistencia, al menos metafóricamente, es sin sujeto. Y eso produce un espacio desconcertante sobre el que me gustaría invitarte a elaborar. Me acuerdo de un desayuno que tuvimos, donde me invitaste, cuando estuve en México hace año y medio, y conversábamos sobre si la sobre inteligencia artificial, el algoritmo. Y, Ya lo y había creo que olvidado, pero es verdad. tenía que ver con esto que estás diciendo ahora, ¿no? Y ya te pregunté, bueno, ¿y qué piensas? ¿Que la máquina, la inteligencia artificial puede analizar? Y tú, de forma muy contundente, me dijiste, bueno, si me apresuras, o sea, si tengo que contestarte ahora, te digo que sí. O sea, apostándole a una abertura, ¿no? Porque de otro lado es una locura decir que la máquina interpreta de una forma, llamémosla como decía Rodrigo, de creativa, digo otra mala palabra, pero sí, yo estoy de acuerdo. Tuvimos hace unos meses, un encuentro, salió en nuestra revista que se llama Item, sobre justamente un convenio sobre inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una dimensión digamos, la inteligencia humana es inteligencia artificial. Si lo ponemos a algo de lo natural en términos de instinto, ¿no? Si llamamos lo natural lo que funciona de por sí, ¿no? Lo que no cesa de funcionar según un automatismo propio. O sea, si interviene algo de afuera, entonces es artificial, ¿no? Algo de afuera sistema, poniendo que exista un afuera sistema. Bueno,
acá estamos un poco haciendo, me doy cuenta que estoy haciendo un discurso un poco grosero, pero bueno, la hora, el cansancio, creo que me permitan hacer esto. Pero si nosotros pensamos que entra algo de afuera, lo que decíamos, el agujón, asumiéndolo como algo de afuera, que entra como un comando, entonces somos un producto del habla. El ser no es natural, sino un producto del habla. Entonces, en este sentido, nos aparentamos más con la inteligencia artificial que con lo natural, con lo que supuestamente entendemos. Quién sabe que este es toda una investigación que hay que hacer, pero no, no tengo todavía desarrollado Vale, un muchas gracias. discurso. Sí. ¿Quién más? Creo que ya. Lo que pasa, Mauro, que el último tema que, bueno, que ha tocado Benjamín es muy, es demasiado contemporáneo como para poderlo pensar del todo, ¿eh? O sea, uno puede intentar, pero nos está arrasando. Entonces, yo conectaba la respuesta con algo de lo que había planteado Roy y decía, bueno, ¿puede la inteligencia artificial alojar, digamos, puede ser materia de transferencia en términos de Mauro, puede alojar el gesto? Y recordé rápidamente una película, Her es el nombre, donde hay toda una relación del sujeto con esa otra que, Sí, bueno, que se ha claro, inventado. claro. Claro, bueno, ahí, entonces, ahí, digamos que esa computadora, esa alojaba su pregunta. Y yo no sé qué contestó Benjamín rápidamente. Yo rápidamente te hubiera contestado que no, Es no, que, no. bueno, pero es que no es ya la computadora, sino la red. Sí, sí, la red, la Y en, red, la red. Air está esta, ¿no? Esta cuestión, porque Air se conecta con decenas de miles de otros seres y ya dice, tú me aburres al hombrecito, tú me aburres. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a todos nosotros? Nos aburrimos con el otro humano, ¿no? Estamos más divertidos, más entretenidos con las pantallitas, con la red. Eso es lo que nos pasa a todos. O sea, no podemos negarlo. O se hace un trabajo para mantener una distancia, si no, si nos dejamos llevar, estamos ahí, estamos plantados ahí en el gesto de, ¿no? En un gesto de repetición, justamente, ¿no? Un gesto de lo, de la asunción automática de pseudo información, de pseudo ideas. Me gustó mucho eso de trabajar para poner una distancia. Eh, bueno, tenemos a Jaque para intervenir y después varios comentarios en el chat que yo no logro leerlos, pero después alguien los puede leer. Gracias, Adelante, Ana. Jaque. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Mauro. Es algo muy rápido y es que me estaba acordando de un cuento de Alice Munro que se llama Escapada y el personaje femenino al final, bueno, le pasan una serie de cosas y dice que se queda con la sensación de que tiene un aguijón de alguna manera, es una aguja, dice en la traducción, clavada y que tiene que respirar con cautela y que cuando hace cierta respiración la siente, ¿no? Entonces es como hacia el final del cuento. Y pensaba si esa chispa de la que estabas hablando, de que constituía esa transformación, ¿crees que la aguja o ese aguijón pueda terminar siendo una chispa también? Sí, sí. Eh, Hay que leerlo, pero como chispa. Hay que se vuelva chispa. O sea, una espina, en el encuentro con la espina, el encuentro con la espina es una chispa. Puede ser una chispa. Si después hasta nos acostumbramos a la chispa. O sea, si se nos acostumbró, ya no es una chispa, ya no despierta. ¿Mm?
hay un despertar que se puede dar en ciertas ocurrencias del agujón. Y cuando nosotros podemos, es algo que ocurre muy a menudo en un análisis, cuando el analizante, como analizante, decimos, y eso siempre lo he sabido, pero nunca lo he pensado así. Nunca se me ha ocurrido ponerlo en este escenario, y produce un efecto sorpresa, ¿no? El efecto sorpresa, ¿no? La chispa es el efecto sorpresa que produce no tanto algo completa, distinto en términos absolutos, no es lo absolutamente distinto que produce esto, porque puede producir, lo absolutamente distinto produce extrañez, es, digamos, más del orden del perturbante, ¿no? El perturbante es algo familiar, unheimlich en alemán. Heimlich es la casa, es lo familiar, es lo conocido, es la comunidad, es donde ya tenemos todo ordenado. Unheimlich es el reverso, ¿no? O sea, en el perturbante tenemos esta posibilidad de que lo familiar se vuelva extraño y lo extraño revele su familiar con algo, como decía Pepe, creo, de la subjetivación, ¿no? Del sujeto entendido como aquel momento, no tanto el ser ontológico, sino aquel momento donde asumimos nuestra submisión como eh, algo distinto, que ya no es una submisión. ¿Mm? Gracias, Mauro. Tenemos a Gabriela. Adelante, Gabriela. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mauro, por pues compartir. Em, a mí me interesó esa traducción que mencionaste más o menos al principio del parletre como hablan ser. Entonces me gustaría pues saber a quién se le puede atribuir esa traducción que como Esta explicaste. es de Alfredo Eilstein, Ah, psicanalista argentino, director de Apola, Asociación para otro Lacan. Digamos, esto viene digamos, de asumir, hay dos neologismos en Lacan. Uno tuve una suerte más feliz de otro porque Jacques Alain Miller hizo un seminario todo un año sobre extimité, lo íntimo, ¿no? Extimité, lo íntimo extraño. El corazón más íntimo es lo extraño. Y lo extraño se anida en lo más íntimo. Y otra, eh, digamos, su pareja, la pareja del extimité, es la inmistión de otredad. ¿Mm? La emisión de otredad es un concepto que Lacan presentó en su conferencia norteamericana, en Baltimora, donde justamente dice que es, digamos, la pareja de la extimité, porque dice que no se puede dar sujetos sin otredad. Entonces, asumiendo esta pareja de conceptos, el hablan ser es podemos decirlo de una forma así, las voces, las marcas que siguen persistiendo en lo que estructura la subjetividad entendida como subyunción, ¿no? Es algo que requiere de una subversión. Lacan dijo ok. subversión del sujeto. ¿Cómo se puede subvertir el sujeto abriendo a lo que es? Entonces, parler no es solamente invertir el orden de primero el habla y luego el ser, sino también ponerlo al plural. Esto, Ujú, parletre, ujú, ujú, parlan, ujú. hablan, etre, y producen el ser. O sea, el hablan, ellos hablan. Sabemos que Lacan siempre repitió, el deseo del hombre es el deseo del otro, el inconsciente es el discurso del otro. Esta Mm, frase, ahí se entiende bien con hablan ser. Si nosotros ujú, tomamos el parler como ser hablado también por las voces, los pensamientos, las frases, las marcas eh, que se produjeron en nuestra existencia, entonces si hablan ser, dice, el inconsciente es el discurso del otro.
nos dice bien, ¿no? Ajá. Este Sí, corte. es que luego en conexión con eso me interesó también mucho cuando dijiste, digo, esto a lo mejor es de conocimiento común, pero me parece interesante como llevarlo desde la sesión analítica hacia un espacio como este, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Y luego pensar con esto también la cuestión esta inquietante de los usos de la inteligencia artificial, ¿no? Me refiero a cuando dijiste en análisis, o sea, no se trata de pensar lo que voy a decir y luego decirlo como si supiera lo que estoy diciendo, ¿no? Sino que primero se habla y ya después vemos qué se dijo, ¿no? O sea, esa idea me interesa. Y también, por ejemplo, en relación con los usos terapéuticos de la inteligencia artificial actualmente, que yo no estoy diciendo que sean buenos o que sean malos, pero me gusta mucho también otra cosa que dijiste, ya más bien dentro de la conversación, sobre el hecho de que no está la inteligencia artificial por un lado y la inteligencia natural por otro lado, sino que en realidad la psique tiene algo en común con lo que sucede en la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, digo, yo he experimentado un poquito y he estado leyendo últimamente acerca de qué sucede cuando pues usamos, por ejemplo, estos acompañantes virtuales, ¿no? Algunos tienen usos más de vamos a ser amigos con un chatbot y otros están diseñados específicamente para pues para que ocurra algo terapéutico en la interacción, ¿no? Y entonces, en mi propio experimento he encontrado muy interesante que lo que ocurre precisamente es, bueno, pues que se dicen cosas, ¿no? Y habiendo un registro de las mismas, la persona que interactúa con un chatbot empieza como a darse cuenta de que en eso que se dijo pues claro, hablan, digamos, muchas voces, una pluralidad, ¿no? Y también, pues que no, o sea, que hay patrones, ¿no? Cosas que se repiten y eso va generando una suerte de, pues al menos indagación o atención respecto a lo que se está diciendo ahí y la pregunta de dónde viene esto, ¿no? Sí, Que es sí. algo muy parecido a lo que ocurre en Mm. análisis, ¿no? Esto es Entonces, muy a la interesante. pregunta a la que voy, en realidad es, pues, a cuál es o sea, bueno, a lo mejor, en primer lugar, ¿no? Si esto que se describe en tu conferencia como no sacarse las agujas, porque no hay sujeto sin agujas, ¿no? O sea, más bien darles otro sentido, ¿no? No sé, u otra posibilidad. Mi pregunta, la primera parte es si eso puede ocurrir sin mediación del análisis, así como un análisis en forma, ¿no? Em, y la segunda parte es, o sea, es lo mismo, ¿no? Podría ocurrir por accidente, por ejemplo, interactuando con uno de estos chatbots que a veces, Sí, claro, estoy es omitiendo, interesante. Sí, estoy sí, omitiendo toda la controversia político-económica, ¿no? sí, sí, Respecto sí, sí. a los chatbots, ¿no? Pero termino nada más poniendo un ejemplo, porque a lo mejor hay gente a quien le interesan estos materiales. Hay un documental, no sé si de este año o del pasado, que se llama Eternimi, o sea, Eterni de eternidad y mi de yo, ¿no? Y se refiere como a estos, pues, iniciativas, startups, ¿no? A lo que llaman grief tech, ¿no? Tecnologías del duelo, ¿no? En fin, compañías que facilitan la creación de chatbots con, digamos, las palabras de gente que se acaba de morir, ¿no? Por ejemplo, con, Sí. yo qué sé, conversaciones que se tienen en WhatsApp o correos electrónicos o así, ¿no? Entonces se crean estas como chatbots para que la gente siga hablando en cierto sentido con sus amigos o familiares que se acaban de morir, ¿no? Y en este documental, que se llama así, Eternimi, pues hay testimonios de gente que ha recurrido, ¿no?
a estos chatbots y se describe la experiencia que tienen, ¿no? Entonces, pues es muy raro, ¿no? Porque dicen, bueno, pues yo, o sea, como que necesitaba un tiempo para entender que esta persona se había muerto, ¿no? O sea, como para, Sí, no digamos sé, que procesar. entonces la primera pregunta es que sí, yo creo que el psicoanálisis no es el único medium o la única herramienta que uno puede, digamos, acudir para encontrar una posibilidad de subjetivación, de transformación, de, de algo que sea vital, ¿no? De la sobrevivencia. Y no sé si es suficiente el encuentro casual. El encuentro casual puede ser una chispa, pero siempre yo lo anudo con el trabajo serial, Ujú, ¿no? ujú, Todos ujú, podemos encontrar en una, o sea, ponernos a hacer algo casi casualmente, y decir, que pero puede movernos algo, pero todo se apaga si no hay un trabajo. Esto yo creo. Como esto que dices del Eternini es un trabajo, es de per sí, no creo que sea ni una solución ni algo condenable, ¿no? Depende si se introduce la posibilidad de un duelo. Por ujú, ejemplo, en este caso, sea el duelo que, como nos recuerda Freud, es recordar, rememorar y elaborar la falta, y darle un lugar a la falta, asumir la falta como lugar y evitar que la sombra, ¿no?, del objeto recaiga sobre el yo, para que produce la depresión, la tristeza profunda. Bueno, muchas gracias, Jacques, y muchas gracias, Mauro. Estamos sobre la Bien, hora y gracias a bueno, todos. gracias a Gracias, ti. Ha Benjamín. sido Gracias a Ana y gracias a todos. realmente un aporte buenísimo para nuestra cátedra. Muchas gracias, Mauro. Bien, Ahí gracias. quedaron en el chat un montón de cosas para leer, por suerte está grabado, pero bueno, aparecían ahí. Dai, Bueno, todos, nos bien. vemos el Hasta próximo, el pronto. próximo día. Gracias de Hasta todo por pronto. todo. Gracias, Mauro. Chao, Muchas Hasta gracias, gracias. pronto. Mauro. Muchas Saludos. Chao. gracias. Bien, Chao, chao. todos. Gracias, gracias. claro. Nos vemos, Ana, Benjamín. Nos vemos, nos vemos.